Juan capítulo 12, versículo 36, desde la parte B del 36 al 43. El mensaje se llama, y es el número 62 de esta serie Juan, se llama, entre signos de pregunta, ¿es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios? A manera de pregunta. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oramos. Dios, con humildad nos presentamos ante usted, reconociendo que usted es nuestro Señor. Háblenos, porque nosotros sus siervos hoy callamos, queremos escucharle. No queremos hoy poner nuestros propios pensamientos, sino queremos ser humildes y reconocer que usted nos tiene que indicar. Use, Señor, su palabra, guíenos a través de su Espíritu, tenga misericordia de nosotros. Y háblenos de tal manera, Señor, que encontremos guía y dirección, porque no es su deseo que el hombre se pierda. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Le ponemos esta hora, este tiempo en sus manos y rogamos su bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un poema anónimo dice así: un árbol fue talado. El leñador 2 ramas tomó. De la primera, una hermosa escultura creó. La segunda, su transformación deseó. Quería ser admirada la rama, quería su belleza mostrar, pues el leñador dejó ver su habilidad. Oh, grande fue su decepción, pues para avivar el fuego la tomó. Oh, injusto leñador, que no escuchó el deseo de su corazón. Este poema lo estoy usando como ilustración porque la perspectiva que tienen muchas personas sobre Dios. En el poema que acabo de leer, 2 ramas fueron cortadas, de una el leñador hizo una gran escultura y la otra, ¿para qué la dedicó? Para el fuego. Pero sin embargo, esta rama que fue para el fuego, ella quería llegar a ser también una gran escultura, pero el leñador no escuchó el deseo de su corazón. Y algunos piensan de esa manera de Dios. ¿Cómo es posible? Dice, y ese es un pensamiento que sobre todo lo escuchamos entre los ateos. Dicen, ¿cómo es posible que este Dios que se hace llamar Dios de amor crea personas para arrojarlas al infierno? ¿Cómo es posible que este Dios agarra a una persona y no le da oportunidad de ir al cielo, sino que simplemente lo arroja al infierno? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Cómo es que puede llegar a hacer eso un Dios? Y por eso utilizan ese argumento para decir, por tanto, si Dios tiene que ser amor y Dios hace eso de arrojar gente al infierno, pues entonces esa es la prueba de que Dios no existe, porque un Dios nunca haría tal cosa. Quizás usted ha escuchado ese argumento, o quizás incluso lo hemos llegado a pensar.
Y aún dentro de la iglesia siempre se mantiene este debate. ¿Quién es el responsable a final de cuentas de la perdición del hombre? ¿Es culpa de Dios o es culpa del hombre? ¿Es culpa de Dios? De repente dice alguno, porque teniendo el poder para salvarlo, no lo salva. Y el hombre dice, otro dice por ahí, es culpa del hombre, porque pudiendo ir hacia Dios, le ha dado la espalda. Hermanos, nosotros si recordamos el contexto que venimos conversando, Jesús en los versículos 35 y 36, ahí mismo donde estamos, Jesús les dijo a estos hombres incrédulos estas palabras. Él le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y dijimos que esto estaba mostrando Jesús que Él nos da un tiempo, un día por decirlo así, un momento en nuestra vida para que nosotros podamos acercarnos a Él. Ese día, esa luz que Él habla, es la oportunidad que el Señor está entregando al hombre para que el hombre rinda su corazón al Señor. Pero si el hombre desaprovecha el tiempo de Dios, lo otro que le va a tener que llegar es la noche. En la noche no se puede reconocer lo que hay por delante. En la noche no se reconoce el camino. En la noche uno se pierde. No puede encontrar la dirección. Y eso es lo que el Señor nos ha venido previniendo hasta ahora. Y estos versículos que a pesar de que alguno diría, pero pastor, el versículo 40 nos dice que es Dios el que cegó los ojos y endureció el corazón. Y yo le digo, sí, Dios cegó los ojos y endureció el corazón. Pero a pesar de que Dios ha hecho esto, vamos hoy a estudiar y ver quién es el culpable. ¿Es Dios el culpable de la condenación del hombre o será el mismo hombre? Vamos a observarlo. Primero que todo, para hacer un juicio hay que analizar las acciones de la persona, ¿sí o no? Hay que analizar qué es lo que está haciendo cada persona. Vamos a ver lo que está haciendo Dios en el pasaje, ¿le parece? Si vamos a acusar a Dios de ser injusto, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo Dios. Versículo 36, en la parte B, donde hemos comenzado a leer, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahí está, dice alguno. ¿Qué hizo Jesús? Se ocultó de ellos, se fue de ellos. Sí, Jesús está ocultando, Jesús está yendo, pero después de 3 años y medio de ministerio terrenal. Jesús vino del cielo, Hijo de Dios, hecho hombre, para manifestarse a la humanidad. Ya lo dijimos hace unas semanas anteriores, que Dios no anda jugando como a la escondida con el hombre. Dios no anda como que me escondo por acá a ver si el hombre me encuentra. No, Dios es el que ha salido al encuentro del hombre, porque si Dios no va hacia el hombre nunca iría hacia Dios. Jesús es la palabra encarnada. Jesús se ha manifestado después de 3 años y medio. Eso es un buen tiempo. Un tiempo donde Jesús predicó constantemente. Como diría el profeta, ¿no es cierto? Lo que dice en el versículo 38. Señor, ¿y quién ha creído nuestro anuncio? Ese anuncio está hablando de palabras, lo que el Señor nos ha venido a anunciar. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal? Dice que abrió el rollo de Isaías y ¿qué leyó? ¿Se acuerda? Lucas, para que no se me pierda.
El que se perdió fui yo. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para publicar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Vea cómo todo está en el énfasis de mostrarse al mundo. Dar buenas nuevas, sanar, ungido para sanar, para pregonar, para dar vista a los ciegos, para que lo puedan ver, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. El Señor comenzó su ministerio con estas palabras, pero ahora 3 años y medio después está culminando su ministerio terrenal. La próxima vez que Jesús sea visto en público después de estas palabras será cuando sea presentado delante de Poncio Pilatos, poco antes de la cruz. Ya Jesús no se va a volver a aparecer en público hasta que llegue a la cruz. Pero Él se manifestó. Él no es que se ocultó sin haberse mostrado. Él sí se mostró, hermanos. Tenemos un Dios que nos está hablando. Tenemos un Dios que se nos está manifestando. Dice la palabra de Dios en el versículo, ahí donde estamos en Juan 12, en el versículo 37. Juan dice que a pesar de que había hecho tantas señales. ¿Cuántas señales? Tantas. Y esta palabra tantas en griego tiene un doble significado. Tantas, como en español, ¿qué nos significa? Muchas. Pero en griego tiene otro significado juntamente con esto. Tantas también puede significar grandes señales. O sea, no fueron simplemente que le quitó el dolor de muela a alguno, no fue que por ahí le limpió la herida al otro, no está hablando de señales gigantes, señales asombrosas. Como ya lo hemos visto, en Juan no se le llaman milagros, se le llaman señales y se le hace con un propósito. ¿Por qué Juan no escogió la palabra milagros sino señal? Porque esas obras del poder de Dios estaban hechas no simplemente para el bienestar del hombre, sino para mostrarle al hombre la dirección que tenía que tomar hacia Dios. El Señor había hecho tantas señales. Al final del libro de Juan se nos dice que si se hubiera escrito, dice Juan de repente un poquito hiperbolizando, pero para transmitir la idea, él dice, si se hubiera escrito todo lo que el Señor hizo, ¿alguien se acuerda lo que terminó de decir Juan? No alcanzarían libros en el mundo para escribirlo todo. O sea, lo que tenemos en los relatos del Evangelio es apenas una pequeña fracción de todos los milagros, de todas las señales que el Señor hizo. Pero a pesar de que Dios se había manifestado, Jesús hizo señales, Jesús habló a la humanidad. Es lo que el profeta en el versículo 38 también nos dice, y a quién se le ha revelado el brazo del Señor. Esa expresión, el brazo del Señor, no es a quien Dios le ha mostrado su brazo. No. ¿Para qué sirven los brazos? Para hacer. Los brazos son sinónimo de la fuerza. Los brazos son sinónimo del poder. Los brazos son sinónimos de la acción. ¿No es cierto? La pregunta que tiene el profeta le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Hemos anunciado. Y el profeta incluyéndose. Señor, hemos anunciado. La pregunta es, ¿quién ha creído? Señor, tu brazo se ha manifestado, tu poder se ha manifestado. Claro, paralítico levantándose, muerto resucitando. Hermano, eso es para que se le paren los pelos a cualquiera.
Pero como ya lo hemos dicho varias veces, los milagros no garantizan la fe, pero sí nos dejan sin excusa de no creer. ¿Por qué? Porque los milagros mostraban el poder sobrenatural del Hijo de Dios. No podemos acusar a Dios de injusto, de arrojar a hombres al infierno y haberlos agarrado desprevenidos, nunca haberles dado un aviso. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa alquilada acá? Levante la mano. Este local es alquilado. ¿Todo el resto tiene casa propia? Gloria al Señor, hermano. No me he dado cuenta de eso. Es una gran bendición si usted tiene una casa propia. Pero a los que tienen casa alquilada, ¿qué pasaría si ahora que usted llega a mediodía a su casa, se encuentra sus cosas en la puerta de la calle? Y sin previo aviso te botaron. ¿Justo o injusto? Eso es injusto. Ahora, cambiemos el contexto. Imagínate que tú estás debiendo 6 meses de renta. Parece Don Ramón. El casero te ha venido advirtiendo los últimos 4 meses. Te ha mandado cartas notariales por los últimos 2 meses. Y hoy llegas y encuentras tus cosas en la calle. ¿Es justo o es injusto? Ahí ya cambia el asunto. Porque nos ha venido advirtiendo. Muchos acusan a Dios de arrojar al hombre al infierno, como si Dios no diera advertencias, como si Dios no hubiera hablado, como si Dios los estuviera agarrando a la humanidad desprevenida. Yo vengo aquí para el cielo y de repente me encuentro la puerta cerrada y lo único es la escalera al sótano. No, hermano. Dios ha estado hablando. Y más desde la época de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento todavía tenemos la voz de Dios entre sombras. Pero en Cristo tenemos la revelación de quién es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Nosotros los que vivimos en la era de la gracia, que nos jactamos de decir vivimos en la era de la gracia, tenemos mayor responsabilidad que nuestros antepasados. Porque los del Antiguo Testamento todavía ellos pudieran usar como excusa, aunque no sé si válida, es que no conocí del todo, era como muy escondido el asunto. Eso no sirve de excusa por sí. Pero todavía, digamos, es una excusa. Nosotros que tenemos la luz brillando a todo dar. Nosotros que no tenemos sombras, sino que ya se ha manifestado el brazo del Señor. ¿Qué excusa tenemos? Si usted se da cuenta, hermano, dice la palabra que muchos, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No es por falta de información, es por necedad del corazón. Lo hablamos la semana pasada, no era ignorancia, sino, ¿se acuerda? Necedad. No era ignorancia lo que tenían estos hombres. No es ignorancia lo que gobierna este lugar del mundo. Es necedad sobre todas las cosas. ¿Quiénes eran los necios? Vea que en este contexto, ¿se acuerda que unos griegos se acercaron a ver a Jesús? Y eso se pone en oposición a los judíos. Si tú hablas de judíos, que son el pueblo de Dios por siglos, y unos griegos paganos, ¿a cuál de los dos esperaría que venga a ver a Jesús de corazón? Al judío.
Tú esperarías que el judío sea el que lo haya reconocido y haya dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú no esperas que suceda eso en medio de los gentiles, puesto que ellos no tienen la casta que tienen los judíos. Pero curiosamente el que sale condenado acá no fueron los griegos que fueron a buscar a Jesús, fueron los judíos, fue el pueblo de Dios, o lo que ellos creían que era pueblo de Dios. Hermano, una llamada de atención muy grande. No, esto, hermano, no lo estoy dirigiendo hacia los incrédulos, porque valgan verdades, hermano. Creo que todos somos aquí de casa. El hecho que tú tengas una religión, el hecho que tú te llames pueblo de Dios, el hecho que tú te llames cristiano, no necesariamente significa que lo eres si eres un incrédulo en la práctica. Sí, en la teoría tú te describes como cristiano, en la teoría tú te describes como seguidor de Cristo, pero en la práctica del cristianismo podemos estar muy lejos de cumplir lo que Dios dice. Llamándonos pueblo, podemos estar en la misma posición de estos hombres. Dios mostrándose y nosotros rechazando, dando la espalda. Amado hermano, no hagamos tal cosa. El Señor nos habla, el Señor nos muestra a través de su palabra. Ya lo dijimos también la semana pasada, aún la misma creación habla sobre la gloria del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y nosotros tenemos un privilegio todavía mayor porque contamos con la palabra escrita, y no solamente escrita, hermano, sino predicada. Predicada. Lo que quiero, hermanos, es que nosotros nos pongamos, quizá para mí es más fácil decir esto, las barbas en remojo. Lo que quiero es que, hermanos, nosotros nos llamemos la atención, no para que usted apunte al que está a su costado, ya ves, yo te dije que, sino que nos veamos a nosotros mismos. Porque hay un tiempo de día. Hay un tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad. ¿Tenemos nuestras facultades mentales? Sí. ¿Razonamos de una manera normal? Sí. ¿Tenemos dos oídos que están funcionando? Sí. ¿No hemos perdido la cordura? Gracias a Dios, no. Todo eso es muestra que Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros le escucháramos. Si alguno de nosotros fuera una persona que no está en sus 5 sentidos, con todo el respeto que se merecen las personas que sufren de esto, pero que por ejemplo vivieran como locos, ni siquiera conscientes de sí mismos, ahí ya tendríamos un gran problema. Pero nosotros estamos bien puestos en nuestro ser. Porque si nosotros no atendemos la palabra de Dios, no atendemos el mensaje de Dios, vea lo que continúa, versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Pastor, ahí está diciendo que Dios es el que endurece el corazón, y si Dios endurece el corazón, entonces ¿por qué el hombre tiene que ser responsable?
Pregunto, ¿de quién endureció el corazón? ¿De quién? Endureció el corazón de, ¿qué dice ahí? Ellos. La pregunta es, ¿y quiénes son estos ellos? Los que arribita está diciendo no creyeron en él. Quiero que note que no es que Dios anda endureciendo el corazón de los santos e inocentes que están tratando de venir hacia Dios. Dios no es que está endureciendo, el hombre dice, yo voy a ir hacia Dios y va caminando hacia Dios y ya le voy a alcanzar, ya voy a conocer a Dios y de repente Dios lo endurece y lo encega, lo pone ciego. Y ahora sí, ¿dónde está Dios? Y hace que se pierda. Y como que Dios riéndose, ja, 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 venías hacia mí y te hice perderte. Así no funciona Dios. Quiero que note que Dios a quienes está encegueciendo es a los que voluntariamente han querido enceguecerse. Quiero que note que primero estos hombres se han enceguecido, se han endurecido a sí mismos. Porque estos hombres no estaban yendo hacia Dios. Dios se acercó a ellos y ellos le dieron la espalda a Dios. Ellos primero se endurecieron y luego Dios los endureció. Lo mismo pasa con Faraón. Leemos en el texto de Faraón de Éxodo, en los primeros capítulos, cuando Dios dice, y endureceré el corazón de Faraón. Y alguno dice, pues entonces la culpa es de Dios, ¿no? No. 10 veces dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Pero también antes de eso, 10 veces dice que Faraón se endureció. Faraón se endurece y Dios lo endurece. Faraón rechaza el mensaje de Dios y Dios lo endurece. No es al revés. No es que Dios endureció a Faraón y entonces Faraón no hizo caso. No, hermano. Nuestro Dios se describe en la Biblia como un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Nuestro Dios no es un Dios que se anda complaciendo en la perdición del hombre. Si comparamos su misericordia y su ira en este tiempo, es cierto, Dios está airado con el pecador, pero también tiene una misericordia que es mayor. Si recordamos, por ejemplo, no lo busque, pero en Génesis 15, 16, cuando Dios está hablando sobre los amorreos y le dice a Abraham que le va a dar esa tierra que le pertenecen a ellos, pero dice, todavía no te la voy a dar, porque todavía estos amorreos no ha llegado al colmo su pecado. Ellos estaban pecando, los amorreos estaban pecando. Iba a venir juicio. Recuerde que cuando Josué entró a la tierra de Israel, estaba tomada por estos amorreos, fereceos y todo lo feo, ¿no es cierto? Y ellos mataron a todos los que estaban ahí. Alguno dice, ¿pero por qué los mataron? ¿La Biblia incita a la violencia? No. Israel fue tomado como, por decirlo así, un juez, un verdugo, para castigar a los pecadores. En el tiempo de Abraham, los amorreos pecaban, pero Dios dice, todavía no ha llegado al colmo. Usted sabe lo que significa cuando uno dice al colmo, ¿no es cierto? Todavía no ha rebalsado esto. Están pecando, pero están ahí acumulando su pecado, y no se convierten, y no se arrepienten, hasta que llegó el punto en que rebalsó, y ahí cayó el juicio. Dios no los castigó de buenas a primeras. Dios les dio siglos. Entre Abraham, que recibió la promesa, hasta que Josué entró a la tierra de Israel, hay más de 400 años. No podemos acusar a Dios de ser injusto, porque Él otorga tiempo. Con Sodoma y Gomorra,
Dios dijo, ahora sí, su pecado se ha agravado al extremo. O sea, ya ahora sí colmó su capacidad. Dejó a los habitantes de Sodoma y Gomorra que se comportaran como se comportaran durante tiempo. Ese es el tiempo de día. Finalmente llegó la ocasión de que cayera la noche. Cuando Dios escoge que la noche cae sobre un ser humano, hermano, qué estado más lamentable. Qué estado más lamentable. Dice que la persona, Juan lo retrata, como lo retrató Isaías, como un hombre ciego. ¿Qué le pasa a un hombre ciego? No logra encontrar por dónde va. No sabe lo que hay alrededor. Puede tener una pared al frente o puede estar al borde de un precipicio y no tiene idea de que su vida corre peligro. Puede estar viniendo el carro a toda velocidad hacia él y no tiene idea. Está allí, pero ya no tiene la capacidad de percatarse de lo que sucede. Hermano, esto ya estamos hablando de un estado extremo del hombre. Estamos hablando de cuando Dios entrega su paciencia, Dios entrega su misericordia, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y de nuevo, y te da tiempo, y te da tiempo, y te da tiempo. Romanos, Pablo dijo, ¿o ignoras que Dios tiene toda esa largura de paciencia contigo? Pero porque con su paciencia está buscando que tú, ¿qué? Te arrepientas. Pero el hombre sigue amando su pecado y sigue amando su pecado. Dios no me castiga, pues significa que Dios me deja que siga. Y sigue amando su pecado y envolviéndose en su maldad. Dice que también se le endurece el corazón. Hay una enfermedad que se llama, se me perdió acá, cardioesclerosis. Cardio es corazón en griego, esclerosis es endurecimiento. ¿Ok? Y esta enfermedad del cardioesclerosis lo que hace es que el corazón se vuelva rígido. Pero hablando espiritualmente, cuando hablamos de un corazón endurecido, estamos hablando de un corazón que no puede ya recibir la palabra de Dios. Estamos hablando de un corazón que se le pone un blindaje. ¿Para qué funciona un blindaje? Para que no penetre la bala. La palabra que va como espada, ¡pah!, choca en el corazón. Está tan endurecido que ya no quiere reaccionar. Sí, Dios endurece el corazón del hombre. Dios cega al hombre, pero no sin antes habérsele manifestado muchas y muchas y muchas veces. Dios cegó a esta generación. Estos judíos habían llegado al colmo de estar 3 años y medio con Jesús, con el mismo Hijo de Dios en carne y hueso, viéndolo. Y aún así no lo quisieron reconocer. Dios los cegó, porque esos hombres, a final de cuentas, tenían que ser endurecidos para que llevaran a Jesús a la cruz. Pero tuvieron 3 años y medio de escuchar la palabra. Tuvieron 3 años y medio de una gracia que cualquiera de nosotros le añoraría. ¿Quién de nosotros no nos hubiera encantado vivir en los tiempos de Jesús? Claro, siendo los que le siguieron. ¿Quién de nosotros, hermano,
Y aún así, el hombre se armó, se agenció para de alguna manera decir yo creo en Jesús. Vea lo que dice en el versículo 42. Dice, con todo eso, dice Juan, a pesar del endurecimiento, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Cuando dice gobernantes, no nos está implicando primariamente a las autoridades civiles, sino que se está refiriendo a las autoridades religiosas. ¿Ok? A los del Sanedrín, por ejemplo, fariseos, escribas, ¿no es cierto? Y nos dice que muchos creyeron en él. Curioso, eso es completamente contrario a lo que nos dijo el 37. En el 37 nos dijo que ninguno quiso creer en él. Y en el 42, y muchos creyeron en él. ¿Y qué pasó? Dice alguno. Mira el tipo de fe que era. Pero a causa de los fariseos, ¿se acuerda que los fariseos habían dicho que había que entregar a Jesús y cualquiera que siguiera a Jesús lo iban a excomulgar de la sinagoga, lo iban a expulsar de la sinagoga? Perder el derecho a ir a la sinagoga en el pueblo judío era ser excluido de toda la sociedad. No era simplemente que ya no te dejaban entrar a la sinagoga, que era el lugar de enseñanza. Era que literalmente eras repudiado del pueblo. Ya no pertenecías al pueblo, ya no iban a hacer tratos contigo, ya no te iban a dirigir la palabra, ibas a ser tratado como la escoria de la sociedad. Y los fariseos amenazaban diciendo, si alguno de ustedes cree en Jesús, los expulsamos de la sinagoga. Dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Vea lo que dice el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús había dicho, versículos anteriores, que todo aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, para vida eterna, la guardará. Esos hombres dice que había creído en Cristo, pero según sus obras, ¿qué tipo de fe era? Estaban en la categoría de los que querían guardar su vida, pero la terminaron perdiendo, o las que perdieron su vida, pero a final de cuentas la terminaron guardando. Ellos no quisieron arriesgar su vida. Yo creo en Jesús, dijo. Pero calladito, soy de la secreta para que no me expulsen. Yo creo en Jesús, pero no estoy dispuesto a manifestar mi fe con mis obras. Santiago diría que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no es otra cosa sino un dicho vacío. Estos hombres no estaban dispuestos a confesar a Jesús. Ellos inventaron su religión, por decirlo así. Cristianos de la secreta, de aquí nacieron, hermanos. De aquí nacieron los cristianos camaleones. Pero al final de cuentas, no deja de ser rechazo hacia el Hijo de Dios. La fe se tiene que manifestar. La fe se tiene que mostrar. No solamente aquí en la iglesia, hermano. Acá en la iglesia es lo más sencillo del mundo manifestarse piadoso. Por eso es que es tan fácil parecer cristiano. Se tiene que manifestar en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo o tu esposa. Se tiene que manifestar que tú eres cristiano. Se tiene que manifestar cuando estás en la combi. Se tiene que manifestar cuando caminas en la calle. Se tiene que manifestar la obra de Cristo en nosotros.
No haya ser, hermano, que nosotros nos llamamos cristianos, pero en la práctica no lo somos y estamos desaprovechando el tiempo de luz. Yo no te puedo garantizar, como dijimos la semana pasada, cuánta luz nos queda. Yo no te puedo garantizar que hoy te dé un derrame y quedes consciente, pero sin poder pensar adecuadamente. Yo no te puedo garantizar cuánto de luz queda. Lo que sí sé, hermano, es que la culpa no es de Dios. Porque Él es grande en misericordia. Él habla. Póngase a pensar cuántas veces Dios me ha hablado sobre este pecado y que no le quiero hacer caso. Pueden llegar a ser hasta años en que Dios me ha venido hablando y hablando y hablando y yo lo voy dejando y dejando y dejando. Hermano, tenga cuidado. Tú no sabes, o mejor dicho, ahora sí sabes cuál es el fin de ese camino. Lo que tú no sabes es cuánto tiempo Dios te estará otorgando. No es culpa de Dios que el hombre termine en el infierno. No es culpa de Dios porque Él no agarró al hombre desprevenido. Aún los que no tienen Biblia, dice la palabra, que la creación les sirve como testigo. De modo que no tienen excusa, dice Pablo. No es injusto Dios porque Él se ha manifestado su anuncio, ha manifestado su brazo para con nosotros. No es injusto Dios. No, porque Él no endurece a los que se están acercando a Él. Él dijo que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Él endurece a los que primero a sí mismos se han endurecidos. Él ciega a los que primero a ellos mismos se han cegado ellos solitos. Y no les va a permitir ir hacia Dios, pero tampoco ellos lo desean ir hacia Dios. El que termina en el infierno nunca va a haber dicho, yo quise ir al cielo, pero tú nunca me permitiste. No, el que termina en el infierno siempre quiso alejarse de Dios. Dios no es como el leñador que hablamos en el poema inicialmente, que la rama quiso ser algo hermoso, pero terminó avivando el fuego. No, el que termina en el fuego, deseó el fuego. El que termina en el fuego, siempre le dio la espalda a Dios. Quiso hacerse una religión a su manera, a su forma, a su pensamiento. Y por eso sufre pérdida. Dios ha dado una oportunidad a todos los hombres para que crean en Él. Él se manifiesta, Él les habla, les muestra sus obras. Pero en respuesta, los hombres se prefieren a sí mismos. Rechazan a Cristo y por tanto ellos son los culpables de su condenación. Llamada de advertencia para todos nosotros. No continuemos en este camino del rechazo. Es mejor, hermanos, arrepentirnos. Si somos hijos de Dios y Dios nos está hablando sobre un pecado, no espere la disciplina de Dios. Porque Dios al que ama, tarde o temprano sí va a llegar esa disciplina. Y si tú no eres hijo de Dios y estás caminando en tu carne, hermano, reaccione hoy, entre tanto que es de día, entre tanto que es el tiempo.